Pues fijaros que este tema de las maldiciones generacionales es un tema que mucha gente evita, ¿no? Se quitan del medio, no quieren saber del tema. Otros simplemente lo exageran. U otros, que yo creo que muchísima gente, que simplemente lo rechazan porque no lo entienden bien. Bueno, y aparte de eso no quieren entenderlo. Y fijaros que, por otro lado, algo que es algo importante, básico, y es algo que veremos mañana también un poquito, y es acerca de lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13, que dice que Cristo nos redimió de toda maldición. Cristo nos redimió de la maldición. Amén. O sea, la cruz fue suficiente. O sea, Cristo venció, Cristo pagó el precio, Jesús derrotó toda obra del enemigo allí en la cruz, exhibió públicamente las potestades, Jesús triunfó sobre las tinieblas. Bueno, eso lo sabemos, eso es cierto, Amén. es real. No estamos diciendo que la cruz sea insuficiente como para romper las maldiciones. No estamos quitándole la gloria a la obra de Jesús, todo lo contrario. La obra de Cristo es completa, Amén. es perfecta, es eterna, es poderosa. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué todavía hay creyentes que siguen viviendo ciclos repetitivos de tantas cosas? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hay personas que aman al Señor pero siguen luchando siempre con la misma área? Ah, vale. Vuelvo a repetir, ¿por qué hay gente que sigue luchando todavía con las mismas áreas? ¿Por qué hay familias enteras donde ciertas cosas parecen repetirse precisamente generación tras generación? ¿Por qué hay personas que oran, que ayunan, que se visten de telas ásperas y sin embargo hay áreas que nunca logran romper? ¿Por qué? Porque esto no es algo que nos hayan contado, es algo que vemos aquí. Porque no estamos hablando de la gente del mundo, por decirlo así, o de impíos, gente maligna, o no. Porque hay creyentes que aman a Dios, viven en santidad incluso, y sin embargo dicen, güey, ¿por qué no prospero en las finanzas? Sin embargo, tengo al vecino que es un impío, que hace esto, hace lo otro, y le va súper bien. Aquí es donde mucha gente se confunde, porque una cosa es que Cristo haya pagado el precio y otra cosa muy distinta es que una persona aplique esa victoria en su vida. Y eso pasa en muchas áreas del Evangelio, porque sabemos que Cristo murió por la salvación del mundo entero. O sea, la puerta fue abierta para todos, pero no todos viven la salvación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una respuesta que la persona tiene que dar. Recordar, todos los creyentes habéis hecho esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, aquí hay que hacer algo, ¿o no? Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que rendirse a Cristo, hay que recibir lo que Él hizo, hay que nacer de nuevo. Amén. Entonces, que algo haya sido conquistado por Cristo no significa, presta atención, no significa que automáticamente esté manifestado en la vida de una persona. Y ahí es donde muchos creyentes están confundidos, porque piensan que Cristo ya venció, entonces ya no tengo ninguna maldición, ya no puede haber ninguna maldición. O como soy creyente, entonces automáticamente todo queda roto. No. Porque nosotros, precisamente hace unos 7 años así, 8 años, en una iglesia en Valladolid, recuerdo que fuimos, hablamos con el pastor y dijo, no, ya, precisamente esto, ya en Cristo está todo. Él pagó, Él rompió, eso ya quedó atrás. Y vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué hay gente viviendo todas estas cosas? O sea, la realidad es así, hay creyentes que aman a Dios y todavía tienen áreas que están totalmente atadas. Y no porque Cristo haya fallado, no sea la obra completa, sino porque hay cosas que no han sido confrontadas, no han sido tratadas, nunca han sido llevadas a la luz.
Como dijo el profeta Osea, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Amén. Porque hay batallas que la gente está peleando sin entender realmente qué hay detrás. Porque cuando tú ves patrones repetidos, luchas constantes, ciclos familiares, áreas que vuelven una y otra vez, entonces, perdón, espera, hay que prestar atención a eso. Porque lo que se repite demasiado merece ser confrontado, ¿sí o no, hermanos? Y yo creo que Dios está despertando mucha gente en este tiempo. Hay personas que están diciendo, yo no quiero seguir peleando con esto, no quiero vivir igual, yo no quiero que mis hijos vivan esta situación, yo no quiero repetir estas historias. Porque hay cosas que quizás comenzaron antes de ti, pero hoy pueden terminar contigo. Cristo ya lo hizo todo en la cruz, hermanos. Cuando Jesús estaba en la cruz y tomó el vinagre y dijo, consumado es, inclinó la cabeza y dice que entregó el Espíritu, pero dice consumado es. O sea, estas fueron las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz y no fueron palabras de derrota. No fueron palabras de alguien vencido, fueron palabras de cumplimiento, fueron palabras de victoria, fueron palabras de alguien que acababa de terminar una obra perfecta. ¿Estáis conmigo, hermanos? Amén. Por eso cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que el precio ya había sido pagado completamente. La deuda fue cancelada, la condenación fue enfrentada y las obras del enemigo fueron destruidas, fueron derrotadas en la cruz. Por eso Pablo dijo, anulando todo acta de decretos que había contra nosotros y quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Qué Y dice versículo que más despojó a los importante. principados y las potestades. Colosenses 2, 14, 15. Decláralo eso. Háblalo. Amén. Verás tú cómo se manifiestan los demonios para que salgan de los cuerpos, Dios mío. Cristo no dejó una obra a medias. Cristo no dejó partes pendientes. Cristo no dejó un evangelio incompleto. La cruz fue suficiente. La sangre de Cristo tiene poder absoluto. Y esto, hermano, yo tengo que dejarlo claro de un primer momento. El problema nunca ha sido la falta de poder de Jesús. Cristo tiene toda la autoridad. Amén. El problema está en otro sitio y es la ignorancia espiritual. El problema es que hay puertas abiertas, que hay ciclos no confrontados. El problema es que hay cosas ocultas, patrones normalizados y deudas nunca rendidas completamente a Él. Y ahí es donde muchos creyentes se equivocan, porque piensan que recibir a Cristo automáticamente se arregla todo sin ningún proceso de confrontación, de renovación o de aplicación espiritual. Dios mío, ya se ha dicho, ya está. Pero la Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que la victoria fue conquistada, sí, pero también enseña la palabra a permanecer. Amén. También enseña a renovar la mente, a resistir al diablo, a Amén. cerrar puertas, a despojarse del viejo hombre y a caminar en libertad, ¿sí o no? Porque hay una diferencia entre que algo haya sido provisto y que algo esté siendo vivido, ¿entiendes? Imagínate una persona que tiene, no sé, una herencia millonaria, piensa en algún famoso futbolista, no sé. Legalmente esa herencia le pertenece. Fue pagada, fue firmada, fue aprobada, claro. Pero si esa persona nunca lo reclama, nunca la recibe, nunca accede a ella, seguirá viviendo como un pobre o un mendigo si es que está en esa condición, Qué buen ejemplo, ¿eh? aunque tenga una herencia disponible. Sí. Y esto es precisamente lo que pasa espiritualmente con muchos creyentes. Cristo conquistó la libertad, pero hay personas viviendo en prisiones de cautividad. Totalmente. Cristo conquistó la paz para nosotros, pero hay personas que viven atormentadas. Cristo conquistó la restauración, pero hay personas atrapadas en ciclos repetitivos porque nunca confrontaron ciertas áreas. Amén. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque hay creyentes que aman sinceramente a Dios y viven en santidad, Sí. y ayunan y hacen y tal, pero viven con áreas sin tratar. Y con el tiempo aprenden a convivir con ellas, que esto es lo peor. Aprenden a normalizarla. No, yo es que soy así, en mi familia siempre ha pasado. Bueno, es que yo tengo mal carácter. No, déjame.
Es que siempre caigo en lo mismo, ¿no te das cuenta? No sé. Y nunca logro avanzar. Yo no sé si tú has escuchado eso o si tú has declarado eso. Alguna vez. Y poco a poco dejan de pelear en ciertas áreas y lo aceptan como parte de su identidad, pero no. Sí, se resignan. ¿Cuántas veces hemos hablado de identidad? Eso no es la identidad de un hijo de Dios. No. Con lo cual, Cristo no murió para que tú te acostumbres a llevar esas cadenas. Cristo no murió para que normalices ciclos destructivos. Cristo no murió para que simplemente sobrevivas espiritualmente. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién dijo eso? El deseo de Dios nunca fue que tú vivas resignado. Amén. Pero ahora bien, hace falta el equilibrio. Presta atención a esto. Porque tampoco estamos diciendo que un creyente tenga que vivir obsesionado con los demonios o buscando maldiciones a todo. Cuidado con esto. No. Porque hay personas que cualquier problema lo convierten en una batalla espiritual. Todo es espiritual, todo. Y empiezan a buscar demonios por donde hay. Maldiciones por donde, no lo sé. Cuidado con eso, porque es otro extremo. Y eso es también un error. Pero el otro extremo es peligroso. Ignorarlo todo, negarlo todo. Pensar que no hace falta confrontar nada. No. La Biblia habla, escúchame, la Biblia habla de fortalezas. La Biblia habla de ataduras, de opresiones, de puertas, de áreas que necesitan ser entregadas, que necesitan ser tratadas. Hermanos, Pablo dijo, no le deis lugar al diablo. Y se lo dice a los creyentes. No le deis lugar. Eso significa que un creyente puede abrir espacios incorrectos si no vigila ciertas áreas de su vida. Con lo cual aquí está una de las claves más importantes de todos, hermanos. Y es que la cruz tiene poder absoluto. Pero hay creyentes que nunca aplican lo que Cristo ya conquistó. Y ahí está el problema. Ahí está. Como que, no sé, como si tú puedes tener una medicina en tu casa, porque no sé, imagínate que tienes una infección grande y tienes en tu casa una medicina que es el antibiótico. La medicina es real, tiene poder para ayudarte, para sanarte, porque fue diseñada para traerte sanidad. Pero ¿qué pasa? Que si nunca te la tomas, la infección sigue avanzando poco a poco. O sea, el problema no es la medicina, el problema fue no aplicarla. Pues lo mismo pasa espiritualmente. Muchos conocen versículos, pero nunca confrontan lo que viven. Muchos escuchan predicaciones, pero nunca se rinden completamente. Muchos oran, ayunan, tal, y siguen alimentando puertas abiertas. Por eso, y ahí es donde muchas luchas permanecen activas. Sí. ¿Estáis conmigo, hermanos? Totalmente. Con lo cual, la cruz tiene poder suficiente para cualquier tipo de atadura, maldición o lo que sea. Pero hay creyentes que nunca aplican lo que Cristo ya conquistó. Porque no basta con conocer la verdad, hay que caminar en ella, hermanos. Amén. Así que, pregúntate, o te pregunto, ¿hay áreas de tu vida que nunca has confrontado realmente? ¿Hay ciclos que has terminado normalizando en tu vida? No sé. ¿Hay cosas que llevas años peleando, pero nunca has llevado completamente a la cruz? No sé. Porque lo que Cristo conquistó en la cruz no es para admirarlo de lejos, es para vivirlo, hermanos. La salvación ya fue pagada. Por eso, como he dicho antes, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, Amén. Jesús murió por toda la humanidad, su sangre fue derramada por todos, la cruz fue levantada para el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién no conoce este versículo? Todos lo conocemos. El amor de Dios fue extendido a todos. La puerta fue abierta para todos, la provisión también para todos, hermanos. Pero aún así, no todo el mundo es salvo, ¿o no? No todos. O sea, por eso te digo, que algo haya sido provisto por Cristo no significa que automáticamente esté manifestado en la vida de una persona. Sino venga, ya todos somos salvos, Ale, ya está. Es por eso que mucha gente dice, no, si Cristo ya nos redimió de la maldición y tal, ya no existen maldiciones generacionales. No.
Es como decir, bueno, Cristo murió en la cruz, ya todos somos salvos. Claro. Pues venga, vamos a vivir como queramos. Para nada. Y esta es una de las claves más profundas del Evangelio, hermanos, porque y es que Dios ofrece, pero el hombre tiene que responder. Claro. La obra de Cristo es perfecta, pero la persona tiene que recibirla, abrazarla y responder a ella. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Él llama, Él se acerca, Él ofrece, pero la puerta tiene que abrirse. Amén. Dios no obliga a nadie. Y espiritualmente esto funciona en muchas áreas de la vida. Porque hay personas que conocen el mensaje pero nunca se rinden realmente, como he dicho antes. Hay personas que escuchan la verdad pero nunca permiten que esa verdad transforme en ciertas áreas profundas de su vida. Así Porque es. creer no es solamente aceptar información. Presta atención, hermano, porque mucha gente cree mentalmente, pero nunca responde verdaderamente con el corazón. ¿Tú crees que Dios es uno? No dos, tampoco tres. No, Dios no son tres, ni son dos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, verso 19. También creen y tiemblan. Esto es tremendo porque hay una diferencia entre saber algo y vivir rendido a esa verdad, ¿sí o no? Y eso es exactamente lo que pasa con muchos creyentes en ciertas áreas espirituales. Conocen versículos, escuchan predicaciones, saben doctrina, pero nunca confrontan realmente lo que llevan dentro. Nunca exponen ciertas áreas, nunca reconocen ciertos patrones, nunca toman decisiones radicales y por eso hoy tienen luchas que siguen activas durante años. Hay personas que quieren promesas pero sin confrontación, quieren libertad pero sin rendición, quieren cambio pero sin tocar lo que les duele. Y el Evangelio nunca ha funcionado así, de esa manera. Jesús siempre confrontó. Jesús siempre puso a la gente entre la espada y la pared. Fijaros, el joven rico dice que Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta, oye, escúchame, una. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro arriba en los cielos. Y luego, no ahora, luego ven y sígueme tomando tu cruz. Amén. Una cosa te falta. Ahí estaba el joven rico buscando vida eterna, buscando a Jesús, interesado espiritualmente. Pero había una área de su vida que no quería rendir. Y muchas veces ahí está el problema. No es falta de Biblia, no es falta de culto, no es falta de mensajes. El problema está en las áreas que la persona nunca ha querido entregar completamente, hermano. Porque confrontar duele, reconocer duele, aceptar ciertas verdades duele. Mucho. Pero sin embargo es ahí donde comienza la verdadera libertad. Sí. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y en la Biblia, la palabra conocer implica experimentar profundamente, implica vivirla, abrazarla, dejar que entre hasta lo más profundo, hermanos. Y hay creyentes que quieren libertad sin permitir que Dios entre en ciertas habitaciones interiores. ¿Entendéis? Porque Dios no sana lo que tú escondes. Dios no transforma lo que tú justificas. Dios no rompe lo que tú mismo sigues alimentando, hermanos. Como he dicho antes, hay personas que dicen, si Cristo ya venció, ya está todo hecho. Sí, la victoria fue conquistada, pero hay una diferencia entre provisión y manifestación. Imagínate que tú tienes no sé, el plato de comida ahí en tu mesa. La comida ya fue comprada, fue cocinada, fue servida, pero si esa persona nunca se sienta a comer, seguirá teniendo hambre. Porque el problema no es la comida, el problema es no participar de ella. Cristo abrió el camino, Cristo te dio la provisión, Cristo conquistó la libertad. Pero hay personas que nunca profundizan, nunca confrontan, nunca buscan dirección espiritual.
nunca permiten que Dios trate con ciertas raíces profundas en tu vida, en tu generación. Y luego viven frustradas porque aman a Dios, pero siguen peleando en áreas repetitivas. Con lo cual, Dios no solamente quiere tocar tu vida, quiere transformar tu interior. Amén. Es que hay personas peleando con ciclos que no entienden. Este es el ciclo que te voy a dar. Mañana lo vamos a ver. Voy a dar solamente una pincelada, ¿vale? Lamentaciones capítulo 5, verso 7. Ajá. Mañana voy a dar un poquito, o sea, simplemente. Pero no voy a revelar mucho porque mañana es cuando vamos a entrar profundo. Mañana hermanos. tela. Con lo cual solamente estoy preparando el terreno. Te estoy dando una pequeña introducción para mañana. Lamentaciones capítulo 5, verso 7. ¿Qué dice ahí? Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Este versículo es fuerte, porque aquí el pueblo estaba reconociendo que hay cosas que vienen de atrás. El pueblo estaba reconociendo que hay consecuencias que seguimos viviendo. Hay cargas que todavía siguen afectando. O sea, significa que hay realidades que, cuando no se confrontan, continúan dejando marcas, consecuencias y patrones en las generaciones. Y hay muchísima gente viviendo así, peleando con cosas que realmente no entienden. Personas que aman a Dios, que oran, que buscan al Señor, que hacen justicia. Pero hay áreas de su vida que parecen entrar constantemente en el mismo círculo. Cambian de etapa, pero vuelven al mismo punto. Cambian de relación y terminan igual. Oye, pero ¿cómo es eso? Cambian de trabajo y el resultado vuelve a repetirse. Igual. ¿Me han vuelto a echar? ¿Por qué será? Pero espérate, incluso cambian de ciudad y siguen arrastrando el mismo vacío, el mismo caos y la misma lucha. Wow. Y llega un momento donde la persona empieza a frustrarse. Dice, ¿pero por qué me pasa? Sí. Y va y se lo dice al pastor, y el pastor no tiene ni puñetera idea de qué decirle. Sí. Y dice, cógete un... ¿Cómo he escuchado yo tantas bobadas? ¿Cómo se llama esto? Un discipulado, o sea, cosas... Dios mío. Preparar a un bebé espiritual. ¿Por qué siempre termino aquí? ¿Por qué esto vuelve una y otra vez? Porque cuando algo se repite demasiado merece atención. Sí. Porque hay patrones que ya dejan de ser casualidad. Y eso lo vemos muchísimo. Familias donde el rechazo se repite, la violencia se repite, la ruina se repite, la separación, el divorcio, adicciones, la depresión se vuelve a repetir, enfermedades, destrucción, no sé, hermanos. Los embarazos en la juventud, que se queda embarazada Muchas la madre. cosas. Y no se sabe el marido, el padre dónde va o qué hace, y la hija igual con 15 años, con 18 años, se escapan, se van, y eso pasa. Y muchas veces la gente termina normalizando lo que llevan años viviendo. Sí. No es que en mi casa siempre hemos sido así, no. Todos en mi familia tenemos mal carácter. El apellido tal. Las relaciones nunca duran, siempre acabamos mal. En mi familia nadie prospera, ¿no? Dios mío, y sin darse cuenta terminan aceptando el ciclo como parte natural de su historia. Claro. Pero escúchame bien, hay cosas que se han repetido tanto que la gente ya ni siquiera lo cuestiona. Y esto es lo peor. Sí. Porque lo que se normaliza deja de confrontarse. Y lo que deja de confrontarse permanece. Por eso hay personas que llevan tantos años viviendo cierto tipo de dinámicas que ya no saben lo que es sano con lo que está torcido. Sí. Y creen que es normal vivir siempre en conflicto en la casa. Creen que es normal reaccionar con ira. Creen que es normal destruir relaciones o vivir lleno de rechazo. Muchos creen que es normal sabotear todo lo bueno que llega o caer siempre en lo mismo. Pero sin embargo, fíjate, si tienen el Espíritu de Dios en el fondo, saben que algo no está bien, algo no es normal. Y hay personas que sinceramente quieren cambiar, pero parece que algo siempre los arrastra hasta el mismo lugar. Y eso produce un desgaste interior. Empiezan motivados y terminan igual.
toman decisiones nuevas y vuelven al mismo punto. Sí. Prometen cambiar, pero recaen otra vez. Un círculo vicioso. Y eso crea frustración, culpa, agotamiento, hermanos. Porque la persona empieza a sentir, no sé, yo quizás ya no voy a salir de esta. Sí. Porque hay personas que, como he dicho antes, peleando guerras que nunca entendieron. Y cuando no entiendes una batalla, peleas a ciegas. O sea, También. intenta resolverlo desde afuera. Cuando muchas veces hay algo mucho más profundo operando dentro de ti, hermanos. Y aquí es donde la gente se equivoca. Porque solo miran el fruto visible, pero nunca prestan atención al patrón. Y el patrón siempre revela algo. Sí. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero oye, cuando ciertos frutos aparecen repetidamente, no. Hay que detenerse para mirar con discernimiento. Porque una caída puntual sí puede ser una debilidad, cualquiera, o no. Pero un ciclo repetitivo revela ya una estructura mucho más profunda. Sí. Y esto toca muchas áreas de la vida, porque hay personas que siempre terminan con relaciones tóxicas, siempre son traicionados, oye, qué raro, siempre terminan destruyendo lo bueno, siempre viven bajo temor, reaccionan igual, vuelven a las costumbres dañinas, no. Sí. Y después dicen, yo no entiendo por qué me pasa esto. Porque muchas veces la persona solo está viendo el momento, pero no están viendo el ciclo. Sí. Y los ciclos son peligrosos porque funcionan silenciosamente, no siempre gritan, no simplemente son obvios. A veces simplemente se repiten una y otra vez. Pero cuando ya alguien despierta y dice, aquí se acabó, no. Ahí está, hermano, esto no puede seguir así. Fijaros, Jueces, libro de Jueces, capítulo 2. En el capítulo 2 pueden leerlo. Dice que ahí Josué murió. Y dice que murió también toda aquella generación. Pero la generación que se levantó después no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces las generaciones heredan ambientes, heredan conductas, heredan heridas y formas de vivir que nunca fueron tratadas correctamente. Ahí tenéis un ejemplo. Sí. Por eso hay personas sufriendo cosas que ni siquiera saben explicar. Sienten rechazo, pero no entienden de dónde viene. Sienten un vacío, pero no entienden por qué. Repiten errores, aunque juraron no hacerlo. Y terminan peleando internamente con esa sensación constante de frustración. Por eso hay cosas que no comenzaron contigo, pero están afectando tu vida. Maldiciones generacionales. Y lo que sale a la luz es cuando sale a la luz, ya empieza a perder poder. Porque mientras algo permanece oculto, sigue operando silenciosamente. Así es. Pero cuando Dios empieza a mostrar ciertas áreas repetitivas, es porque quiere traer libertad y entendimiento, hermanos. ¿Ibas a decir algo? Sí, que incluso podemos ser afectados por personas de gobierno que están trayendo maldición, incluso no solo en la línea familiar, sino que afecta a un pueblo, a una generación y a un país. Y tenemos el ejemplo de Manasés, que hablábamos hace poco de este rey. Manasés, Amón, Josías, el abuelo, el padre y el hijo. Y cuando un rey es tan perverso y empieza a hacer cosas tan tremendas, dice que el pueblo se pervirtió con él, porque daba lugar a idolatría, a maldad, a un montón de cosas. Y la gente incluso decían que era tan malvado como los pueblos que no eran el pueblo de Dios. O sea, había gente más justa y que mejor se comportaba que el pueblo de Israel y no eran el pueblo de Dios. Eran pueblos paganos y eran mejores que lo que ese rey había provocado en toda su generación, en todo el gobierno, en todo el país. O sea, mirad qué tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Dice el Salmo 139, verso 23-24, yo sé que la leí muchas veces, no sé si era David ahí, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame si hay camino de perversidad, algo así.
O sea, David entendió algo, y es que hay áreas que necesitan ser reveladas. Amén. Hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser expuestas delante de Dios. Totalmente. No sé, y en esta noche quizá hay alguno de vosotros, hay alguna persona que Dios le está mostrando patrones, ciclos, áreas repetitivas, conducta normalizada, lucha persistente. Tú ahora mismo estás diciendo, vale, Vicios ocultos. vale, estoy, ay, pues sí, ahora que lo está diciendo el hermano, sí. ¿Me entiendes? Con lo cual, yo te pregunto, ¿qué cosas se han repetido demasiado en tu vida? ¿Qué patrones has terminado normalizando? ¿O qué áreas llevas tú años tratando sin entender realmente qué hay detrás? Mira, Sheila dice, así es. Ya empezáis a ver, ¿no? Por eso, mañana vamos a entrar más profundo en el seminario, hermano. Mucho más. Porque cuando alguien empieza a mirar con discernimiento, se da cuenta que hay muchas personas viviendo bajo cosas que nunca entendieron correctamente y durante años han intentado resolver ciertos tipos de problemas solamente desde afuera, sin darse cuenta que hay asuntos que son mucho más profundos. Porque hay gente luchando solamente contra síntomas, mientras la raíz sigue intacta, Claro. sigue activa. Si no se ataca la raíz. Hay personas intentando cambiar conductas mientras el patrón sigue operando desde dentro. Sí. Hay familias enteras sobreviviendo sin entender que hay ciertas historias que se repiten una y otra vez. Y por eso mañana vamos a entrar mucho más profundo en todo eso. Porque hay cosas que necesitan ser entendidas con claridad. No desde el miedo, no desde el fanatismo, no desde los extremos, sino desde la palabra, desde el discernimiento, desde la revelación bíblica. Porque cuando una persona entiende correctamente, en verdad, empieza a detectar cosas que antes no veía. Proverbios, capítulo 4, verso 7. ¿Qué dice? Dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. La ignorancia mantiene a la gente atrapada, es una cárcel espiritual. Sí. Pero el entendimiento espiritual despierta el discernimiento. Y cuando el discernimiento se despierta, las personas empiezan a reconocer patrones, ambientes, inclinaciones y ciclos que antes había normalizado. Y lo pueden cancelar y echar fuera de su vida. Por eso, mañana vamos a profundizar precisamente en eso. Vamos a hablar de cómo ciertos ciclos logran mantenerse activos durante años. Vamos a ver cómo ciertas dinámicas se establecen silenciosamente dentro de familias completas. Vamos a hablar de cómo hay patrones que parecen cambiar de forma, pero siguen produciendo el resultado, igual, el mismo. Porque a veces se cambia el escenario, pero el espíritu familiar que hay detrás sigue operando igualmente. Le acompaña. Y eso es lo que mucha gente no logra identificar. No, eso mucha gente no lo sabe, ¿eh? Cuando en realidad llevan años atrapados, siempre en una dirección repetitiva. Por eso, mañana vamos a profundizar, vamos a reconocer eso. Cómo detectar patrones persistentes, cómo discernir áreas repetitivas, cómo identificar señales que muchas veces la gente pasa por alto. Cómo reconocer cuando alguien lleva demasiado tiempo operando en alguna área, no sé. Porque hay ciclos que son tan antiguos ya que la familia ya los incorporó como parte de su cultura. Sí. Y ya nadie los cuestiona, nadie los confronta, nadie los trata, simplemente aprenden a vivir dentro de ellos. Y eso es fuerte, hermanos. Y también hay mucha gente que, por ejemplo, dice, cree que cambia de trabajo y no le va a volver a pasar. O dice, con esta pareja no me va a pasar lo mismo, que no va a abusar de mí, que no me va a dejar, que no va esto, que lo otro, y le vuelve a pasar. O dicen, voy a cambiarme de casa, me cambio de ciudad y voy a dejar, no sé, la ruina o la depresión o tal cosa, pero no está en que tú te muevas, porque el problema va contigo. Entonces empiezas un nuevo trabajo, el problema lo tienes tú, sigues otra vez. Empiezas con otra nueva pareja, el problema lo traes tú, se une con los problemas de la nueva pareja y ala, otra vez. ¿Entendéis? Entonces, la que tiene que cambiar o el que tiene que cambiar es uno mismo. Como por ejemplo un niño, ¿no?, que crece en su casa viendo caos y cree que la paz no existe, cree que esto es normal. O hay otros que crecen viendo rechazo y aprenden a vivir rechazándose a sí mismos, claro, y rechazando a otros. Sí. O gente que crece viendo violencia
y terminan reaccionando igual. Sí. O crecen viendo destrucción y luego inconscientemente la reproducen. Por eso mañana vamos a hablar profundamente de cómo ciertas cosas logran establecerse en ambientes familiares completos. Qué importante es esto, hermano. Porque hay atmósferas que terminan moldeando generaciones enteras. Sí. Y la gente muchas veces solamente se queda mirando lo externo, sin darse cuenta que detrás hay muchas conductas, estructuras mucho más profundas, hermanos. Sí, sí. Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra conforméis significa adaptarse. Hay personas que llevan tantos años adaptadas a ciertos tipos de ciclos Sí. que ya ni siquiera imaginan otra manera de vivir. Sí. Pero Dios no te llamó para que tú te adaptaras a la destrucción. Dios no te llamó a convivir con cadenas. Dios no te llamó a sobrevivir atrapado en círculos, en patrones repetitivos. Dios te llamó para que seas libre. Amén. Y mañana vamos a ver cómo ciertas puertas permanecen activas durante años y las vamos a cerrar. Porque hay cosas que la gente cree que desaparecen solas con el tiempo y no es así. No. Las heridas no se sanan con el tiempo. No. Hay patrones que con los años no se rompen automáticamente. Hay luchas que siguen activas mientras que nadie las confronte correctamente. Sí. Y Y también con secretos o iniquidades o cuando ha habido derramamiento de sangre en una familia, que se tapa lo que pasó, que a la niña le pasó esto, que el otro hizo tal, que por una herencia, que por no sé qué, y se tapa y nadie dice nada, y que esa sangre dice la palabra que clama. O sea, es como que se tiene que restaurar eso, y si no se restaura, de pecado pasa a iniquidad y vuelve, ¿verdad? Pero eso bueno, es terrible. no vamos a revelar mucho. Mañana lo vamos hermanos, a tocar Pero profundidad. bueno, por eso digo, hay muchas personas que viven cansadas espiritualmente porque llevan años peleando en círculos. Años tropezando con lo mismo. Años tratando de avanzar, pero siempre hay algo que termina empujándolo hacia atrás. Por eso mañana vamos a entrar mucho más profundo en esto. Vamos a hablar de cómo operan ciertas dinámicas, cómo ciertas puertas permanecen abiertas, cómo ciertos patrones se fortalecen con el tiempo, cómo ciertas áreas terminan condicionando decisiones, emociones y conductas. No, escúchame. Porque hay personas que se creen que son totalmente libres, pero realmente llevan años reaccionando desde las heridas, desde cadenas, desde estructuras internas que nunca fueron confrontadas. Sí. Pero lo más importante, mañana vamos a hablar de libertad. Amén. Porque este tema no se trata solamente con detectar el problema. ¿De qué me sirve detectar el problema? Se trata de entender que Cristo tiene el poder para romper lo que lleva años repitiéndose en tu historia. Se van a Porque romper Dios muchas cadenas. nunca revela algo para dejarte igual. No. Dios revela para sanar, para restaurar, para liberar. Como está escrito en Lucas, cuando abrió el rollo Jesús en la sinagoga y dijo, Dios me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los encadenados, a los encarcelados. Jesús vino a traer libertad verdadera. Por eso mañana vamos a entrar profundamente en cómo empezar a confrontar espiritualmente cosas que llevan años activas. Ahora no vamos a ver eso, no. Esto es para mañana, hermano. Porque hay gente cansada de repetir siempre lo mismo, cansada de luchar en las mismas áreas, cansada de ver los mismos resultados, cansada de sentir que algo siempre lo devuelve para atrás. Es como el que está cuando hay corriente en el mar y quiere salir y parece que le empuja, pero siempre le vuelve para atrás. No puede salir de ahí, no puede salir a la orilla. ¡Buah! Y seguro que el Espíritu Santo ya está mostrando a los hermanos, gente, mostrando patrones, ciclos, áreas repetitivas, luchas persistentes, conducta normalizada. El Señor ya se está moviendo, hermanos. Y cuando el Señor muestra algo es porque lo quiere tratar. Totalmente. Con lo cual, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Jesús no murió para que vivas atrapados en círculos. Jesús no murió para que cargues cadenas toda tu vida. Amén. Jesús no murió para que repitas ciclos de destrucción de generación en generación. Voy a terminar ya, hermano. Jesús no murió para que tus hijos peleen las mismas batallas. No.
que tú peleaste. No. Cristo vino a traer libertad, libertad para el alma, libertad para la mente, libertad para las emociones y libertad para las siguientes generaciones. Amén. Con lo cual hay cosas que comenzaron en ti, pero pueden terminar contigo, ¿te das Qué cuenta? bueno, qué Dios bueno. mío, con lo cual, todos aquellos que quieran recibir información sobre este seminario que vamos a dar, esto solamente Ha es, sido ya te digo, una es pequeña introducción de lo que introducción. vamos a dar mañana. Los que estén interesados en recibir esa impartición, primero la palabra y luego un rompimiento, luego la parte práctica, porque Ojo, esto la palabra necesita... va a ser profunda porque vamos Sí. a analizar muchas cosas, ¿eh? Ah, Con lo cual es importante que tengas tu cuaderno, tu libreta. De todas formas, bueno, yo no puedo ir parando así muy lentito, no. Tienes que volver a escucharlo. Sí. Va a quedar grabado. Todo esto se queda grabado. Pero mañana la enseñanza, por supuesto que va a quedar grabada, la enseñanza y la administración. ¿Vale? Para que tú vuelvas a repetir, vuelvas a apuntar todo esto. Esto no es para que tú lo escuches y tal, no. Esto se tiene que quedar en ti. sí, Pero esto es para que tú cojas y tú bendigas a otras personas. Es una cadena, como yo hablaba el otro día de la semilla. O sea, nosotros partimos, nos vamos, pero no sabemos realmente toda la consecuencia, todas las cosas que el hemos dejado legado, atrás. el legado. O sea, como yo dije, este pastor, este hermano que le dio un tratado a una persona y De la años calle. después y le dijo que yo soy pastor. O sea, un simple tratado ha Sí. podido salvar muchas vidas. Sí, porque con el tiempo esa persona que estaba en la calle se salvó y comenzó un ministerio y llegó a ser pastor y llegó a conocer a la persona por la cual había sido no solo salvo, sino había salvado a muchas otras personas, ¿no? O sea que... El amor cubre multitud de pecados. Imagínate Amén. lo que tú puedes Amén. hacer. Imagínate el potencial que tú tienes, pero que realmente o no sabes explotarlo o no te han enseñado. Sí, Pues hay gente que sigue atada, encadenadas en sus sinagogas, en sus iglesias o en sus, yo qué sé, cómo llamarlo, en sus clubs, otros. sí, Y no te enseñan, no te empoderan, no, lo único que dicen tienes que hacer un curso bíblico, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal, tal, tal. Y encima es de ahí, precisamente, donde sale el celo ministerial. Hay Sí. personas que despiertan, o sea, que dicen, wow, el reino está aquí. Y en su misma iglesia empiezan a liberar, empiezan a sanar. Y se van de allí. claro. Y Le el dicen, pastor no, dice, no. y empiezan, No. Dios mío, o sea, hay tanta cantidad de Primero cosas. tienes que hacer un discipulado, luego tienes que hacer 2 años de esto, luego ya te formaremos y de Piedra aquí... de tropiezo para el Claro. pueblo de Dios son los mismos líderes. Claro, muchas veces, no todas. No, todas no, por supuesto. Pero muchas veces hasta el 2030 y pico, mientras que tú puedes salir a la calle y mañana ser de bendición para cualquier persona necesitada. ¿Pero sabéis por qué? Porque los primeros que necesitan liberación son ellos. No, yo no. Yo ya hice mi curso bíblico en el ISTEN de Barcelona o en no sé cuándo o por internet, mi curso de teología y ya está. Yo ya lo tengo todo. Yo soy liberada Dios mío. semana sí, semana también. Como dicen, naranja de la China. Sí, Que no tienen O sea- no tienen nada que ver. Primeramente son ellos mismos los que tienen que estar ahí, liberándose, sacando toda la demoniera y todo el espíritu religioso que los tiene ahí totalmente... No. En fin. mañana va a pasar. ¿Cuántos estáis interesados en estar mañana en el seminario que aún no os habéis apuntado? Escribid seminario por aquí, que os tomo nota y os enviamos la información. Tenéis que escribirnos, hermanos. A ver,